Buenos días. En la presente diapositiva eh, realizaremos los ejercicios de traslación, reflexión y reducción a partir de los puntos 66, 40 y 59 que representan funciones. El punto 40 se representa a partir de su función original como raíz de x más 1. En este caso, le aplicamos a x los valores de menos 1 hasta 1 con sus respectivos valores de y. En este caso el dominio sería de menos 1 a infinito, el rango es 0 a infinito y las asíntotas no aplicarían en este caso. Por otro lado, datos importantes. Tenemos que la función de la gráfica toca en dos puntos clave, tanto en el punto y coordenada menos 1,0 y 1,0. En este caso son dos puntos de coordenadas importantes donde se representa la gráfica. Por otro lado tenemos a partir de la gráfica original que se pueden formar movimientos, en este caso de reflexión en el eje Y. ¿Cómo? En este caso, para generar este tipo de movimientos, tomamos la función original y en este caso identificamos la variable, en este caso la variable es x, y antes a la variable le ponemos el signo negativo para que afecte la función y genere este tipo de reflexión. Los datos siguen conservando de en x su misma unidad, pero en y sí cambiarán con respecto al original. Por otro lado, también podemos tener una reflexión en el eje x. En este caso, para que se genere este tipo de movimiento, en la función original tenemos al total de la función aplicarle el signo negativo. De esta manera tendremos este movimiento de reflexión en el eje x. Los valores en x tendrían que conservar su mismo valor y en y cambiarían con su signo negativo. Por otro lado tenemos cuando queremos que nuestra función original se traslade 3 unidades hacia la derecha. En este caso, tomamos la función original y restamos con un número que sea mayor o menor a 0. En este caso, tenemos a 3, en donde se resta como menos 3. Entonces, en este caso quedará raíz de x menos 3. Como vemos, los valores en x cambian y los valores en y se mantienen con respecto a la función original. En este caso, podemos, a partir de la graficación y el ejemplo, mostrar cómo se comportaría la gráfica. Al contrario, o de manera similar también, podemos tener que nuestra gráfica, según el ejercicio, se necesite que se traslade 3 unidades hacia la izquierda. En este caso, para que se genere este tipo de movimiento, es necesario, en comparación con cuando se traslada a la derecha, en vez de poner el signo negativo, se asume el signo positivo. Y los valores en x tendrían cantidades negativas. Por otro lado, si queremos que la traslación se realice 3 unidades hacia la parte superior, tendremos tomar la función original y asignarle un valor mayor o menor a 0, para así de esta manera poder generar la respectiva traslación de la función. En este caso asignamos el valor de más 3 para que se genere el movimiento. Como vemos, es importante resaltar, cambia la posición de la función, más no su forma. En este caso tenemos acá los valores originales de x y lo que cambiaría sería la posición de la gráfica en y. Traslada hacia abajo 3 unidades a comparación de lo expuesto anteriormente. En este caso, para que se genere este movimiento de traslación hacia la parte inferior del plano cartesiano, es necesario que en vez de asignar el valor de más 3 como en el ejercicio anterior, se le asigne el valor de menos 3.
En este caso tendremos los datos originales de la función en x y y cambiarán su signo negativo. Por otro lado tenemos que para que la reducción se pueda aplicar en las gráficas a partir de que las gráficas pueden y cambian de forma a comparación de los otros tipos de movimiento. En este caso, podemos evidenciar cómo la gráfica cambiaría notablemente con respecto a cómo la percibimos en su función original. En este caso, para que se pueda afectar estos movimientos de reducción en la gráfica, tenemos que aplicar un número mayor a 0 y de igual manera podemos dividir con un número que sea mayor a 0. En este caso, tendremos los datos en x de la función original y sus números cambiarán en el eje y. Por otro lado tenemos reducción con un factor de 3 unidades. En este caso vamos a generar dos tipos de movimiento muy importantes. Tanto generamos una reducción con respecto a la función original como generamos una reflexión en el eje x a partir de que si tomamos y comparamos la función en reducción de 3 unidades sin el signo negativo a toda la función, esta en este caso genera una reflexión hacia el lado opuesto en la parte inferior del plano cartesiano. Como lo vemos, lo evidenciamos a partir de que los signos en y cambiarían. Por otro lado, el siguiente ejercicio sería, tenemos la función original, que es esta de la parte superior, y a partir de esta generamos una tabla de datos en donde asignamos los valores desde -3 hasta 1 para poder que se evidencie de mejor manera cómo funciona la tabla, la gráfica y la tabla en respectiva manera. En este caso tenemos que el dominio para la función original sería de menos infinito a infinito, el rango sería de menos infinito a infinito y las asíntotas no aplicarían. En tanto como en el anterior ejercicio que realizamos, estas funciones se le puede aplicar las reflexiones en el eje Y. En este caso, para generar este tipo de movimiento, lo que hacemos es a la variable como tal, aplicarle signo negativo antes para que se genere este tipo de movimiento con respecto a la función original. Reflexión en el eje X, en este caso para que se genere este tipo de movimiento. Tomamos toda la función, el conjunto total de la función, y a ese conjunto de la función le asignamos el valor antes de un signo negativo. Y respectivamente se pueden iniciar cómo quedarían los datos. X quedaría con sus valores originales y Y cambiaría en este caso. Si para esta gráfica necesitamos generar una traslación a la izquierda de 3 unidades, es necesario que tomamos la función original y le sumamos más 3. En este caso se evidencia como con el más 3 la gráfica se traslada hacia la izquierda de manera tal que se puede evidenciar cómo se genera el desplazamiento de los diferentes tipos de gráficas. En este caso podemos notar que X tiene otros valores y Y tiene otros valores respectivamente en su tabla. No obstante, si queremos generar una traslación hacia la derecha de 3 unidades con respecto al anterior ejercicio de la presentación, en vez de asignar un valor de más 3, generamos un valor de menos 3. En este caso podemos iniciar cómo cambiaría la posición hacia hacia el cuadrante derecho del plano cartesiano. Por otro lado, si queremos generar un movimiento de traslación hacia la parte superior del plano cartesiano, es necesario que para esto tengamos en cuenta que tenemos que tener el total
de la función como conjunto y sumarle, en este caso como en el ejemplo, 3 unidades, entonces sería la función completa más 3 unidades, para que se evidencie cómo se traslada la función hacia la parte superior. Los datos en X serían los mismos y en Y cambiarían. Por otro lado, cuando la queremos hacia abajo, el mismo proceso que el anterior, sino que se aplicaría el signo -3. Por otro lado, también tenemos en este ejercicio la reducción por un factor de 5 unidades. Como ejemplo, en este caso se toma el total de la función y se multiplica por un número como se dijo anteriormente, tal que pueda ejemplificar de mejor manera cómo se comporta la función. En este caso multiplicamos por 5, que el 5 multiplicará toda la función. En este caso vemos como en su forma original la función se verá afectada. Y de igual manera podemos hacerlo dividiendo entre 5 la función. En el ejercicio 66 no nos dan la función original, pero nos dan los puntos y coordenadas cómo se comportaría la función con respecto a la función original si fuese dada. En primera instancia tenemos al punto A. El punto A nos dice que tenemos que sumarle 3 unidades a la función total. Eso generaría, y con respecto a cómo se comportaba la función se desplazará de manera tal que podamos evidenciar cómo se desplaza hacia la parte superior la función. Entonces, como decíamos en la fotografía, la función se está desplazando de manera tal que podamos evidenciar de mejor manera cómo se comporta. El punto B nos dice que tenemos la función total y a esta tenemos que ubicarla 2 unidades hacia la izquierda. En este caso, con respecto a la gráfica original, podemos iniciar con un punto como el 2, 2. En este caso, para desplazarse sería 2, 0. En este caso, evidenciamos que sí se aplica según el punto. Por otro lado, tenemos el punto C, en el cual nos dicen, al total de la función se le aplica el signo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que genera una reflexión en el eje X. Pues como vimos anteriormente, para generar esto tenemos que tomar el total de la función y aplicarle el signo antes de negativo. De esta manera quedaría su respectiva reflexión. Por otro lado tenemos el ejercicio D, donde nos dan la función original más, más un desplazamiento hacia la izquierda y de igual manera hacia la parte inferior. En este caso podemos ver cómo se desplaza con respecto a los puntos originales de manera de izquierda y la parte superior. Por otro tenemos que la función en el punto E sufrirá un respectivo momento de reducción como se interprete. En este caso, la gráfica tendrá una forma diferente con respecto a ciertos puntos y que la función maneja. En este caso tenemos el punto F. En el punto F nos dicen que a la variable de la función tenemos que aplicarle el signo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que a la función aplicaremos el signo contrario y de esta manera podremos evidenciar cómo la función comportará de manera un movimiento con respecto a la función original. Por otro lado, tenemos en el ejercicio que nos dicen que la función será afectada por un valor de 2, pero solo con respecto a x. En este caso, como vemos, la función será afectada y se podrá comparar con respecto a la función original. En este caso, estos serían los movimientos que las funciones podrían realizar
respectivamente, y por lo tanto es importante tener claro que cada función realiza sus respectivos movimientos de traslación, reflexión y reducción según lo que cada ejercicio nos pida o nos sugiera. Muchísimas gracias.